cuarto día. Empezamos desde el jueves, hemos estado conversando, nos ha acompañado Prabhu Vayan, Prabhu Yudhishthira que estuvo ayer, y hoy para algunos ya conocido, querido Prabhu Mohan, es un devoto de gran dedicación, todas sus prácticas espirituales, además un estudioso y conocedor de la filosofía. Entonces, nos invitamos hoy para que nos comparta, nos dé su kata. Kata es su discurso, su habla sobre estos temas tan bonitos en los que estamos ahora convocándonos durante estas jornadas. Recuerden que mañana es el día del señor Balara, vamos a estar aquí reunidos. Como les decía, al final de hoy vamos a ver otra vez el columpio, podemos imaginar ahí que lo columpiamos. Y nos invito entonces a que escuchemos con mucha atención al Prabhu Mohanananda Das Prabhu Ki Jai. Adelante, querido. Muchas gracias, Prabhu Hari Sankirtan, por las palabras, pues realmente ha sido uno de mis preceptores, alguien que me ha ayudado y que continúa ayudándome. Implica todo el trasegar por a través del sendero espiritual. Entonces, antes que nada, antes de decir cualquier cosa acerca del tema de hoy, pues quisiera ofrecer en compañía de ustedes respetuosas reverencias a todo el Guru Varga, a todos los maestros espirituales, preceptores, y recitando el Mangala Charana, la invocación auspiciosa para recibir así bendiciones y tratar de comprender y profundizar lo más que se pueda en la meditación que nos reúne el día de hoy, diciendo Vandeham Sri Guru Sri Yuta Palakamalam Sri Gurum Vaisnavancha Sri Rupan Sagradatam Savanara Gunatamritam Sajivam Sadvaitam Savadvitam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Param Sahagana Lalita Sri Vishwakantam Om Jnanatimirandasya Yanam Salakaya Chakshur Umilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Estapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamatyam Bhakti Swapadantikam Mukam Karoti Vachalam Tam Gayate Girim Jat Kripatamaham Vande Sri Guru Nataranam Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. Después, bueno, en el marco de Yulan Yatra, próximo Balaram Purnima o Balaram Mastami, quiero que profundicemos un poco en lo que es la meditación de el Sadhu Sangha como el árbol que puede conceder los deseos de todos aquellos que buscamos firmemente practicar el sendero del Bhakti. Pues para tratar este tema que puede tener muchas aristas y muchos puntos de vista, quisiera centrarme especialmente en 5 temas o tópicos fundamentales. El primero es hacer una breve introducción y contextualización, especialmente en el tema del Yolan Yatra y del columpio trascendental. Y en segundo lugar, definir un poco qué es la fe, qué se entiende por fe y por qué es un ingrediente esencial, un condimento fundamental para el avance espiritual. En tercer lugar, como producto de esa fe, por cuáles fases o etapas atravesamos todos los practicantes en el sendero del Bhakti Yoga. Y en cuarto lugar, qué cualidades nos entregan los devotos o nos permiten alimentar y que es producto del Sadhu Sangha o la asociación con los Vaisnavas. Y en un quinto y último punto, tratar de definir qué se entiende por sinceridad en nuestra relación con los devotos, en nuestro Sadhu Sangha. Entonces, lo primero es recordar un poco en qué consiste el pasatiempo de Yulan Lila
o del Yulan Yatra, ¿sí? Entonces recordemos que Rupa Goswami fue enviado por el señor Chaitanya Mahaprabhu a Vrindavan para redescubrir los lugares donde se ejecutan los pasatiempos trascendentales de Radha y Krishna, conocidos como los Lilastanas. Es cuando Rupa Goswami estuvo allí, él dormía bajo un árbol diferente cada noche y únicamente sobrevivía de las limosnas o de las caridades que le daban los lugareños, los Brayavasis. Entonces, cuando Rupa Goswami llega al Radhakunda, se queda debajo de un árbol militar y allí ve un columpio que pende del árbol y de repente empiezan a aparecer los personajes, las Shakis, luego aparece Radha, aparece Krishna y frente a sus ojos se ejecuta el pasatiempo del Yulan Yatra. Llega un momento donde Rupa Goswami pierde el conocimiento, se desmaya y luego cuando despierta pues ve el columpio, pero ya no hay nadie, no están las Shakis, no está Krishna, no está nadie, está el columpio vacío y él ve que el árbol está un poco encorvado, está como torcido. Entonces se dice que el árbol Imlitala es un árbol que puede conceder los deseos y de ese árbol pende el columpio donde la pareja divina Sri Radha Krishna disfruta. Y este árbol Imlitala es como el árbol Kalpavriksha del Sadhusanga, puede conceder los deseos sinceros que tienen todos los practicantes del sendero espiritual. Entonces nosotros ofrecemos reiteradas reverencias una y otra vez al árbol de los deseos, pidiéndole a Sri Radha Krishna que nos concedan ser testigos de sus pasatiempos y de su morada trascendental en algún momento del camino directamente por nuestros ojos. Y de esa manera nosotros siempre decimos Vancha Kalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Vyadevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, que significa ofrecemos reverencias una y otra vez a los devotos del Señor, quienes son como árboles de deseo, Kalpavrix, capaces de satisfacer los anhelos espirituales de todas las entidades divinas. Te fíjese que el proceso espiritual que cada uno de nosotros emprendemos parte de una fe inicial, que se conoce como Adau Shraddha. La palabra Adau significa primero, es decir, Adau Shraddha es una fe inicial. Es como la pequeña cuota que uno da para poder arrancar en un proyecto espiritual. Entonces, frente a la fe se dan muchas interpretaciones, básicamente en el Sri Chaitanya Charitamrita, en el Madhya Lila, capítulo 22, verso 62, se da una explicación muy directa de lo que se entiende por fe. Pues allí dice, Sraddha es seguridad, Sraddha es firme convicción de que por el hecho de uno prestar servicio amoroso y trascendental a Dios, uno ya está cumpliendo de hecho con todas las demás responsabilidades que ha adquirido y es el ingrediente o tal fe es favorable para que uno pueda ejecutar servicio devocional. Entonces, cuando uno analiza los Upanishads, especialmente lo que es el Taittiriya Upanishad, uno se da cuenta que hay una definición multidimensional de lo que es el ser, o de lo que es uno como tal. Entonces, se compara como una especie de cebolla, los amantes de la cebolla, como una especie de capas, unas más externas, unas intermedias y otras más concéntricas o internas. Entonces, depende del grado de conciencia de la persona, el individuo se puede definir a sí mismo como un cuerpo burdo, conformado por los 5 elementos tradicionales, tierra, agua, fuego, aire, etcétera, y que en ese sentido encuentra la explicación de todo lo que lo rodea en las leyes naturales que explican los comportamientos básicos de la física clásica y la mecánica cuántica, y en ese sentido ejecuta ciertas acciones buscando disfrutar del resultado de las mismas.
Pero entonces cuando uno analiza las capas intermedias, uno también comprende que uno es la mente, que uno es un conjunto de emociones, y no solo eso, sino que uno es un cuerpo energético, lo que se llama cuerpo pránico o aura, y que uno tiene un montón de vórtices energéticos, chakras, y aparecen todo lo que es las ciencias que tratan de explicar la parte metafísica de estas realidades. Aparece lo que son el Ayurveda, lo que son las medicinas tradicionales chinas que definen lo que son los meridianos, los nadis, etc. Y uno trata ya de buscar la felicidad o el equilibrio en cuanto a la salud mental, en cuanto al equilibrio de las emociones y en cuanto al balance de las energías. Pero uno puede profundizar más en lo que significa el ser y llegar a las capas más profundas y entender que el ser es conciencia y no solo eso, sino que el ser es espíritu y el ser es alma. Fíjese que cuando uno profundiza más y más, uno ya está, uno no se ha olvidado, si uno considera que es el alma, uno no se ha olvidado que tiene mente, que tiene inteligencia, que tiene energía. Tampoco se ha olvidado que tiene un cuerpo y que hay que atenderlo y que hay que bañarlo. Es decir, cuando uno practica la ciencia del Bhakti Yoga, que es algo transversal y profundo, automáticamente está practicando los demás sistemas filosóficos de conocimiento que tratan de explicar la realidad material. Es decir, que uno está cumpliendo con todas y con todas las responsabilidades que uno ha adquirido como ser humano físicamente encarnado, como persona que tiene sentimientos y emociones y sobre todo como alma. Hay una frase muy bacana que leí ayer en el Facebook que dice, eh, tú no tienes un alma, no, tú eres un alma que tiene un cuerpo. ¿Sí? Entonces, eso depende del nivel de conciencia que uno tiene. Pero cuando uno practica Bhakti Yoga, por añadidura, ya está cumpliendo con un montón de responsabilidades que tienen que ver con lo más burdo del universo. En este sentido, la palabra Srada, fíjese usted que no significa literalmente fe o creencia y lógica, sino más bien hace referencia a la convicción o a la certeza que va más allá del intelecto y más allá de la razón. Es decir, Srada no es una fe irracional, sino que es una convicción transracional, que va más allá de la estrechez de nuestra mente y de nuestra inteligencia. Entonces, al comienzo del proceso, uno sí tiene un poco de fe en cuanto a que uno tiene más bien curiosidad por aquello que uno ve que están practicando los devotos, por aquello que ellos dicen en las clases, por lo que dicen las escrituras, y uno puede pensar, yo quiero saber más, y eso precisamente es fe. Entonces, en base a las indicaciones que uno puede obtener de los bhaktas, uno empieza a practicar ciertas reglas y como resultado de esa experiencia propia, uno somete al escrutinio de la mente y la inteligencia los resultados que va obteniendo. Y la inteligencia actúa como un filtro que acepta y rechaza el conocimiento que uno está sometiendo a prueba. Y de esa manera surge la comprobación interna o la firme convicción. Y fíjese usted que esto es lo que en la cultura védica se conoce como Srada. Srada no es una creencia por allá especulativa, sino que es una firme convicción basada en las realizaciones y la práctica propia y personal que uno tiene. Entonces uno en ese sentido no puede decir que va a comprender la ciencia del Bhakti Yoga simplemente con leerse un libro de pasta a pasta. Entonces yo me leo la ciencia confidencial del Bhakti Yoga y listo, ya, ya está, yo ya comprendí todo, ¿no? Hace falta que uno desglose todo ese conocimiento practicándolo día a día. Y de esa manera puede ocurrir una comprobación. Entonces fíjese que la fe se puede volver más fuerte simplemente cuando hay una compañía, una asociación de los devotos. Y entre más fuerte se vuelva la fe, eso es proporcional al grado de avance y el progreso que uno puede obtener.
Entonces la clave en el progreso es esta, la adecuada asociación para que se nutra la fe. Entonces significa que proceso o progreso espiritual significa profundizar más y más en la fe, profundizar más y más en la convicción que uno ha adquirido. Entonces, por ejemplo, cuando alguien tiene un problema de cualquier tipo de adicción, lo que realmente tiene esa persona es un problema de fe. O sea, esa persona ha perdido la fe en sí misma. Y a uno realmente lo avergüenza tener que reconocer que uno tiene un problema que no es capaz de solucionar solo. Un problema que se le salió de las manos y que no es capaz uno de solucionarlo por sí mismo. Entonces, por eso es que la mayoría de grupos de apoyo de este tipo tienen nombres similares. Ellos se llaman eh, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, carnívoros anónimos, veganos anónimos, bueno, cualquier cosa, ¿sí? Porque definitivamente a uno le avergüenza saber eso, que uno tiene un problema que no es capaz de solucionar por uno mismo. Pero lo que uno sí tiene claro es que uno necesita encontrar personas o un grupo que le dé testimonios de fe. O sea, alguien que le diga, no se preocupe, nosotros pasamos por lo mismo y pudimos solucionar. O sea, usted también puede hacerlo. Entonces, fíjese que lo curioso es que uno tiene la solución. ¿Por qué? Porque uno es el que decide si tiene o no tiene fe o no. Pero el hecho de que esa fe crezca no depende de uno mismo. O sea, la fe es algo muy susceptible que tiene que ver con el ambiente que uno lo rodea. El hecho de que la fe crezca y se desarrolle, o que la fe se marchite, se deteriore y desaparezca, va a estar totalmente determinado por el ambiente y la compañía que uno tenga, ¿sí? Entonces fíjese que el hecho de uno sentir vergüenza de buscar un grupo de apoyo, eso simplemente refleja que uno no entiende realmente cómo funciona la fe. Básicamente es eso. Uno cree que la fe es simplemente creer o no creer, pero no entiende algo más allá acerca de cómo, cómo se alimenta esa fe, cómo se desarrolla o cómo involuciona. Por el contrario. Entonces, adoptar un proceso espiritual en base a una fe inicial es el principio. Cuando uno es inquisitivo y trata de practicar con sinceridad y con la compañía adecuada, pues las dudas que surgen normalmente en el proceso se van desvaneciendo de forma natural. Entonces podríamos resumir que el avance espiritual es o radica en tener cada vez menos dudas y más convicciones. Eso básicamente es avanzar en el proceso espiritual. Entonces, en el Sri Chaitanya Charitamrita, en el Madhya Lila, especialmente en el capítulo 23, en los versos 14 y 15, se explica cuáles son las fases por las que todo practicante atraviesa en el proceso espiritual y que tienen como piedra angular la fe. Entonces allí dice Srada, Sadhusanga, Vayanakriya, o más bien Anistita Vayanakriya, viene Anartha Nivriti, Nishta o Nistita Vayanakriya, viene Ruchi, Ashakti, Bhava y Prema. ¿Sí? Son 9 fases. Obviamente el objetivo de la clase no es profundizar en todas las fases, porque igual no daría el tiempo, pero sí hacer un énfasis muy importante en lo que es la fase del sadhusanga. Por acá hay una pregunta que hace Samira, Samira Ayala. Ya dice, ¿cómo tener fe en algún grupo religioso cuando a su interior hay grandes ejemplos de comportamientos poco éticos y morales? Es una muy buena pregunta. Básicamente, bueno, uno podría decir muchas cosas al respecto con base en esta pregunta. Básicamente, uno debería hacer dos diferencias.
una cosa lo que es religiosidad y otra cosa lo que es espiritualidad. Básicamente la juventud y las personas de nuestros tiempos tienen el adagio popular de decir, yo soy espiritual, pero no soy religioso. Y eso se debe básicamente a la decepción que ha surgido de las instituciones como tal religiosas. Que se ha dado uno cuenta en todas las religiones, básicamente no se salva ninguna, todas las instituciones como tal, que hay un comportamiento externo religioso de seguir reglas, normas y ritos externos, pero cuando usted analiza a la persona por dentro, pues resulta que no es ni siquiera chévere, no es ni siquiera tan buena persona. Entonces, obviamente, para un practicante va a primar lo que es los valores y el ser buena persona, es decir, la parte espiritual por encima de lo que es la parte religiosa. Entonces, uno tiene que ser sensato, o sea, todas las instituciones, por más representantes de un conocimiento superior y trascendental o antiquísimo que tengan como fundamento, van a tener imperfecciones, ¿sí? Porque o sea, la espiritualidad no tiene como último fin el fundamento o la creación de una institución. Es algo que a veces se vuelve una necesidad para poder tener por lo menos un lugar de referencia donde uno pueda ir y encontrar personas que tengan la misma afinidad filosófica con uno. Entonces, uno debe tener claro eso, qué es institucionalidad, qué es religiosidad y qué es espiritualidad, hacer esas diferencias. Y en ese sentido, entender que las instituciones pueden tener fallas, pero que la espiritualidad que esas instituciones están intentando cultivar es algo esencial que depende de la sinceridad de la persona. Pues realmente lo que a uno lo atrae de una tradición es encontrar ejemplos sinceros de que el proceso sí lo hace mejor persona a uno. Cuando uno encuentra esos ejemplos vívidos, así hayan fallas y errores de algún tipo, pues uno puede inclusive como pasarlos por alto porque realmente son malos ejemplos positivos que las experiencias o comentarios o del otro tipo. ¿Sí? Es básicamente eso. Si uno establece esa diferencia, uno puede poner la espiritualidad por encima de lo que es la institución y la religiosidad. Entonces, como yo le estaba diciendo, hay 9 fases dentro del proceso espiritual. No es el objetivo expandirnos en todas ellas, pero sí hacer un énfasis muy importante en lo que se está usando. Entonces, como yo les decía al principio, el proceso parte de lo que es la fe. Cuando uno tiene fe, uno se acerca a los devotos porque le parecen chéveres, porque uno hace algún tipo de relación o conexión con ellos a nivel de las relaciones, de la amistad o inclusive de lo que es el servicio. Y ellos, a través de este primer contacto, lo que se llama el primer sadhusanga, ellos le explican a uno cómo uno debe practicar ciertas reglas, ciertas regulaciones o cierta observancia de lo que es el proceso, la práctica del Bhakti Yoga como tal. Entonces hay muchos slokas de los Vedas que hablan acerca de la importancia o la magnanimidad del sadhusanga. Específicamente en el Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 22, en el verso 54, dice así: Sadhusanga, Sadhusanga, Sarva Sastrekaya, Sadhusanga Lava Matra, Sarva Siddhihaya. Que quiere decir en español, la conclusión o el veredicto último de todas las escrituras reveladas es que tan solo por un momento de asociación con los devotos, uno puede obtener el éxito completo en el proceso espiritual y en todos los aspectos de la vida de uno. Entonces, en este loca es muy importante la palabra lava. Lava en español es una medida que significa la 11ª parte de un segundo. O sea, es algo así como un pestañeo o inclusive menos. Es decir, que el sadhusanga es tan poderoso que hace falta un pestañeo pueden ser unos pocos meses
unos pocos años, unas cuantas vidas comparadas con todos los millones de vidas que yo he desperdiciado asociándome con personas de conciencia mundana, lo que se conoce como satsanga. Hace falta solamente ese lava para que se despierte y se desarrolle en mí esa fe, que será el combustible para que yo pueda alcanzar el éxito total en mi crecimiento espiritual y pueda superar todo tipo de condicionamientos que me hacen identificarme con algo que yo realmente no soy. Entonces, la tendencia, fíjese usted, a buscar a Dios es algo que está de forma natural en nosotros y que es un reflejo de el deseo de uno sentirse útil o el deseo de servir, ¿sí? La necesidad que uno tiene. Entonces, si uno se pone a pensar en que no hay nada más mortal para el alma que a uno le digan o que a uno le hagan creer, usted es un bueno para nada, usted es un inútil. Como le dicen a veces a las personas de la calle, usted es un desechable. O sea, usted es alguien que prácticamente la sociedad abortó y usted es un inservible. Eso básicamente es mortal para el alma porque eso contradice lo que es la naturaleza más profunda del ser como tal. Pues si usted analiza todos los modelos socioeconómicos, se basan en el servicio, todos los modelos sociales y económicos se basan en el servicio. O sea, alguien tiene que hacer algo por alguien. Si no existe esa relación de quién hace qué por quién, no hay sociedad básicamente. Lo único que hace la diferencia es la motivación del servicio. Uno a veces hace servicio porque le nace o uno a veces hace servicio con el ánimo de una retribución económica. ¿Sí? Entonces, en todo hay servicio, en las relaciones laborales hay una relación de servicio, en las relaciones comerciales hay una relación de servicio, en las relaciones familiares, de amigos, de pareja, hay una relación de servicio. Entre más estrecha sea esa relación de servicio, quiere decir que uno se acerca más a la persona que está sirviendo. Es como se levanta una mujer, uno le ofrece un servicio. Uno la invita a comer, uno la recoge, cualquier cosa, y dependiendo de ese tipo de servicio que uno ofrezca y ella acepta, uno puede hacer una relación más lejana o más estrecha con un individuo en concreto. Entonces, lo que yo quiero decir con todo esto es que nuestro Sanatan Dharma o nuestra tendencia natural es el servicio. Uno sabe eso, así sea de una forma intuitiva, pero es cuando uno conoce a los devotos que ellos le dan a uno los elementos y le dicen cómo puede uno llevar a cabo esa naturaleza de servicio y aplicarla prácticamente en el día a día, en la vida de uno. Entonces, lo primero, los devotos le enseñan a uno de todo. Lo primero que le enseñan a uno es quién es uno, que uno no lo tiene claro. Entonces uno aprende ahí lo que es la realidad del alma, lo que es identidad espiritual. Lo segundo que le dicen los devotos a uno es quién es Dios y cuál es mi posición con respecto a él, que se llama Isvara y Jivata. Entonces los devotos le dicen varias cosas a uno. Lo primero que le dicen los devotos es, usted es parte y porción de Krishna. Entonces ellos dicen, como parte usted es una unidad funcional. Es decir, usted es el miembro y Krishna es el cuerpo entero. Eso quiere decir, usted sí tiene una función, usted sí tiene un papel importante, solo que es un papel puntual y el plan maestro sí depende de Krishna. Ahora usted como porción es una unidad constitucional. Es decir, usted es la neurona, pero Krishna es el cerebro completo. ¿Sí? O sea, usted no es el todo, pero usted es una parte fundamental. No eres el rompecabezas entero, pero eres una ficha y si tú faltas, no hay manera de armar el rompecabezas. Básicamente eso le explican los devotos aún de cuál es la relación y sobre todo la posición que uno tiene respecto al Señor. Entonces, por medio del sadhusanga, uno aprende a ocuparse en servicio devocional y
y aprende cómo uno puede actuar favorablemente para el Señor. ¿Sí? Y en ese sentido te explican muchos aspectos del yoga, pero te dicen el aspecto central, el anga central es cantar el Mahamantra. ¿Sí? Cantar el Mahamantra es lo principal porque es lo que te purifica, lo que puede purificar tu corazón, y por eso el Señor Chaitanya hace tanto énfasis en los efectos que uno puede experimentar al cantar las rondas. Entonces yo me refiero específicamente a la primera línea del primer sloka del Sri Siksastaka, que dice Cheto Darpana Marjanam. ¿Sí? Entonces Cheto o Chetaha es un participio pasado de la raíz verbal chit. No tiene una traducción exacta, pero se relaciona siempre con corazón. Entonces se habla de Chaitya-guru, se relaciona también con la mente, o a veces se relaciona con la conciencia. Darpa en español significa espejo, es decir, Cheto Darpana Marjana quiere decir limpiar el espejo de la conciencia. Es un espejo, tiene la característica de reflejar cualquier objeto que usted le ponga enfrente, pero si ese espejo está empañado, está opacado por el polvo de los deseos materiales y de la falsa identificación o de la conciencia mundana que uno ha acumulado por años, por vidas y por vidas, la imagen que se refleja es una imagen pervertida, una imagen distorsionada de lo que es realmente la realidad. Entonces, cuando esto ocurre, pues primero que todo uno se le olvida quién es uno, segundo que todo se le olvida para qué vino acá, y uno se distrae en el mundo de los sentidos y de la percepción sensorial, y uno tiende a ser víctima de las modalidades de la naturaleza material y sobre todo de los impulsos naturales que hay a nivel físico y mental. Frente a esto, Rupa Goswami también se ha explayado. Pues hay 6 tipos de impulsos que lo gobiernan a uno cuando uno tiene el espejo de la conciencia totalmente empañado. Entonces se habla de Vacho Vegan, Manasaha, Kroda Vegan, Jiva Vegan, Udar Vegan y Upasta Vegan. Entonces se dice ser locuaz, de hablar sin control, un impulso, tener pensamientos sin control, el impulso de la mente, el impulso de la influencia de la ira, el impulso de paladear o saborear cualquier tipo de alimento que uno pueda percibir con la vista, a veces cosas que uno no debe comer porque son malas para la salud de uno, pero es el impulso del estómago, es decir, el impulso de llenar el estómago cuando uno no tiene hambre, o inclusive llenarlo más allá de la capacidad normal, y el impulso del genital, es decir, el impulso de tener una relación sexual de forma sin regulación, todo lo que tiene que ver con la pues el tema de la, ¿cómo se dice? Bueno, tener regulación, o sea, la promiscuidad como tal y todas las connotaciones sociales que esto implica. Entonces, fíjese usted que asociación con los devotos significa asociación especialmente con el Mahamantra. O sea, uno tiene un primer sadhusanga con los devotos, pero detrás de los devotos está lo que es el Mahamantra. Detrás del Mahamantra está Krishna. El Mahamantra es precisamente la energía interna de Krishna, que es lo que lo puede purificar y limpiar el espejo de la conciencia y liberarlo a uno de la influencia de estos impulsos, que pueden ser realmente fuertes. Inclusive Arjuna le dice a Krishna en una parte del Bhagavad Gita, oye Krishna, pero ¿qué es lo que le impulsa a uno a cometer pecados? A uno a la fuerza, es como si a uno lo obligaran Krishna a cometer pecados. A veces uno escucha testimonios de los devotos que son como desgarradores, como que no, es que yo me vi a mí mismo cometiendo esa actividad, pero es que yo no quería, pero fui arrastrado hacia allá. Y la respuesta que da Krishna es la lujuria, el deseo de satisfacer estos impulsos de los que yo le estoy hablando, que hace que
la capacidad de razonar y de discriminar se pierde totalmente. Uno ya pierde la noción de lo que es bueno y bueno, de lo que es moral e inmoral, y uno termina ejecutando una acción casi que en contra de la voluntad de uno, si así se le quiere. Entonces fíjese que el proceso parte de la fe que van alimentando los devotos. Ellos le dicen a uno cómo uno debe practicar ciertas reglas y recomendaciones. Eso es lo que se conoce como Anistita Vayana Kriya. Ahí uno podría hacer un zoom, que no es el objetivo de la clase, y hablar un poco acerca de los vikaras, que son esos 6 estados de transformación. El vikar en español significa transformación o fase o estación. Son esos 6 estados mentales por los cuales todo practicante en el sendero del yoga atraviesa, que es un entusiasmo inicial, un esfuerzo esporádico, una etapa de indecisión, una lucha contra los sentidos, un forcejeo con los sentidos, una etapa de incapacidad para uno mantener una rutina de práctica espiritual constante e ininterrumpida, y una etapa donde uno quiere disfrutar de los beneficios que trae consigo la práctica espiritual. Básicamente lava, puya y pratista, pero bueno, eso sería otro tema más. El punto es que cuando uno le hace caso a los devotos y practica y obtiene una convicción de que está practicando uno si funciona, uno se va deshaciendo de todas las dudas que hay durante el proceso. Se conoce como la etapa de Anartha Nivriti, que es decir, una limpieza, un barrido de cosas inauspiciosas, pero específicamente también de dudas. Y cuando uno hace eso, uno puede llegar a una etapa de fe o convicción firme, que se conoce como Nista o Nistita Vayana Kriya, donde ya las dudas más burdas, los anartas más burdos de uno, han sido eliminados y la mente de uno se vuelve estable y uno puede dedicarse al proceso espiritual de una forma inquebrantable. Cuando la fe se estabiliza, la fe misma se transforma en lo que es un gusto por llevar las reglas y regulaciones que son propias del Vaidya Bhakti, lo que se conoce como Ruchi. En la etapa de Ruchi se siguen reglas y regulaciones porque hay que seguirlas, porque toca, pero sí hay un gusto por seguir ese tipo de reglas y regulaciones. Cuando hay un gusto, entonces uno termina pegándose por el objeto último que persiguen las reglas, que es Krishna mismo. Esta etapa se conoce como Ashakti. Pues la fe se transformó en apego por el objeto que persiguen las reglas. No solo estoy apegado a la regla, yo estoy apegado al objeto que estoy persiguiendo con la observancia de este tipo de reglas. Y en esta forma la fe se puede transformar en lo que es éxtasis o las primeras emociones trascendentales que se pueden experimentar, que se conoce como bhava o la naturaleza real del practicante. Y en la etapa final es cuando la fe ya madura en lo que es el amor puro o prema bhakti. Entonces fíjese usted que cuando hablamos del proceso del Bhakti Yoga estamos hablando de una substancialidad de la fe. O sea, la fe parte de algo diluido y se vuelve en algo cada vez más y más condensado, ¿sí? Y eso solamente es posible mediante el acompañamiento continuo de aquellas personas que hayan profundizado más y más en lo que es la convicción y el sentimiento de fe. Entonces, cuando uno llega al proceso, lo primero que uno percibe es que el bhakti es trascendental, porque fíjese que no hay condiciones externas para que uno pueda practicar. Un devoto puede ser lo que sea. Un devoto puede ser pobre, puede ser rico, puede ser muy intelectual, puede ser un idiota a tiempo completo, puede ser bonito, puede ser feo, puede ser exitoso en la vida material, puede ser un perdedor de tiempo completo. O sea, no hay un requisito externo, pero uno también se da cuenta que el bhakti es algo difícil de conseguir, que tiene un montón de cuestiones, que las ofensas, que esto y que lo otro, y uno entiende que no puede obtener avance y devoción por uno mismo. No entiende que necesita otra persona o un conjunto de personas que tenga una mayor cantidad
de eso que uno apenas está empezando a vislumbrar, ¿sí? Es decir, uno necesita contagiarse de alguna manera, no del coronavirus, no, necesita contagiarse del coronavirus o de otro tipo de energía espiritual que uno por per se, por sí mismo, no puede hacer que aumente. Uno no puede ser el artífice de su propio avance espiritual. Uno necesita contagio de otras personas. Entonces, por esta razón nosotros insistimos en estos espacios, lo que es Virtual Sangha, debido a las condiciones, lo que son los namahatas, lo que son los centros de prédica, más allá de una institucionalidad, más allá de un conjunto de reglas que pueden fallar en algún momento. No pretendemos aquí decir que somos perfectos, pero pretendemos sí decir que estamos practicando un proceso que busca perfeccionar al individuo desde sus bases más fundamentales, que son precisamente los anhelos y los deseos materiales. Entonces, este intercambio de, de fe es vital para el proceso de uno, porque uno en estos espacios no se puede encontrar con aquellas personas que tienen una convicción total de que si yo me entrego a Krishna, si yo me rindo a Krishna, voy a tener el éxito completo en todos los aspectos de mi vida, no solamente a nivel del alma, no solamente a nivel del equilibrio de la mente y de las emociones, sino también a nivel de todas mis necesidades materiales. Y aquellas personas que tienen una convicción media al respecto y aquellos que tenemos una convicción muy básica de lo que son este tipo de conclusiones. Solamente es en estos espacios donde uno puede hacer ese intercambio de lo que es la fe. O sea, fíjense que nosotros necesitamos estar a la sombra del árbol Kalpavriksa del Sadhusanga para intentar proteger nuestra fe del sol abrasador del deseo material. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno se aleja de esa sombra y ese círculo de protección, uno empieza a notar que esa naturaleza adquirida en uno toma fuerza. Es decir, uno empieza a notar que en el corazón de uno van brotando esos anartas. Anarta significa lo que no tiene sentido. Es decir, brotan en mí esos deseos sin sentido y de un momento a otro yo me veo involucrado en actividades que nunca pensé que volvería a hacer y que me llevan a un destino desafortunado. Entonces, mientras nosotros estemos en un buen refugio, en un árbol con buena sombra, por más sol que esté haciendo, uno alcanza a ver claramente el horizonte sin sentirse encandilado. Y uno en esa posición, uno puede distinguir claramente o encontrarle el sentido a la observancia de principios y regulaciones y comprender que conductas tales como el consumo de carne, el sexo sin restricción, la intoxicación, la drogadicción, son conductas que no tienen sentido realmente, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí nosotros entendemos que el sadhusanga es aquello que le permite a uno mantenerse a flote, es decir, aquello que no lo deja que uno naufrague cuando uno intenta cruzar desesperadamente lo que es el océano de la existencia material. Entonces lo que se nos recomienda cuando nos relacionamos con los devotos es practicar anusara, es decir, seguir el ejemplo de aquellos que tienen mayor realización espiritual. Nunca se nos recomienda practicar anúcara, es el error que uno tiende a cometer, es decir, imitar o tratar de ser alguien que no somos. Y frente a esto uno puede decir que a Krishna realmente no le interesa que tú seas, que tú pretendas ser alguien que no eres. No, por el contrario, Krishna realmente busca que tú seas realmente quien eres, ¿sí? Es decir, dentro del proceso espiritual es un error creer que uno debe ocultar, que debe guardar, que debe reprimir cosas que uno tiene dentro por considerarlas deplorables o vergonzosas, porque uno cree que uno tiene que ser alguien que no es para ser aceptado por Dios. Eso no es realmente el proceso espiritual.
proceso espiritual es tratar de transformar la naturaleza adquirida. Se llama naturaleza adquirida, ¿por qué? Porque es el producto de haber repetido patrones y patrones comportamentales por cientos y millones de vidas, que hacen que uno tenga tendencias o que uno tenga proclividad a hacer ciertas cosas. El proceso es cambiar esa naturaleza adquirida, que es producto de la cultura también, porque a uno la cultura se la embuten prácticamente. Y a veces uno importa una cultura que ni siquiera es de uno. ¿Sí? Cambiar esa naturaleza adquirida por una naturaleza real. O sea, lo que se nos está pidiendo es compórtese como usted realmente es. No se comporte como el producto de una cultura que ni siquiera es la suya, o como el producto de unos patrones y samskaras que usted tiene en su mente de actividades que usted hizo sin saber ni siquiera qué era lo que estaba haciendo. Entonces, en este sentido, el proceso de transformación es un proceso paulatino, gradual. No es un extreme makeover, no es un cambio radical en el que uno cambió así tan mágicamente, automáticamente, sino que eso va a tomar tiempo. Cuando digo tiempo, años; cuando digo tiempo, pueden ser vidas, ¿sí? Pero uno tiene que estar siempre protegido por ese círculo sano de los devotos que le explican a uno cuáles es que son las cualidades que uno tiene que fortalecer para poderse mantener en la carrera maratónica que significa el desarrollo espiritual. Entonces se hablan de esas cualidades muy importantes que uno debe tener, que son básicamente Utsaha, Nischaya, Dhairya, Tat Tat Karma Pravartana, Sangha Tyagat y Satavrite. Es decir, mantén el entusiasmo, actúa manteniendo la firme convicción, o sea, la fe, actúa manteniendo siempre la paciencia, ejecuta tus deberes y tu práctica espiritual con el firme deseo de abandonar el deseo sensual y avanzar espiritualmente, abandonando así la compañía de aquellas personas que tienen una naturaleza mundana, una conciencia mundana, y ocúpate en seguir el ejemplo de aquellos más avanzados a nivel espiritual, de los preceptores y maestros anteriores. Entonces fíjese que Satobrite es como la línea directa, el camino seguro en compañía de los devotos, por medio del cual uno puede alcanzar el éxito en la vida espiritual. Entonces es únicamente teniendo buena compañía, buena asociación, buen sostén de los devotos, especialmente que lo tengan a uno, por decirlo así, en los momentos coyunturales de la vida. Únicamente con ese ingrediente uno puede mantener una actitud entusiasta en todo momento. Al mal tiempo, buena cara. ¿Sí? Uno puede conservar la paciencia. Rinada Pisuna, Karora Pisa Vishuna, Amanina Manadena, Kirtani Yasaha. ¿Sí? Cuando vengan las pruebas de tolerancia, uno debería ser como un árbol, ahí, inamovible, tratando de ofrecer respeto a todos y nunca pidiendo respeto para uno mismo. Eso uno lo aprende es con qué, viviendo con los devotos, actuando siempre con confianza y con fe, así el panorama no sea el más prometedor de todos, ¿sí? Para uno poder ejecutar los deberes espirituales que hacen parte de la vida espiritual. Uno los empieza a ejecutar de una forma inconstante, pero con el tiempo uno se va volviendo más firme y más constante en su práctica. ¿Sí? Y dejando las malas compañías, porque son cosas que a veces lo hacen perder el tiempo a uno y hacen perder también lo que es la distracción, ¿sí? Y finalmente siguiendo los pasos de aquellos que tengan más realización espiritual que la que uno ha podido obtener hasta el momento. Entonces dice que el proceso espiritual es el arte de tener las buenas relaciones. Entonces, si uno quiere comprender a Krishna sin los devotos, realmente uno no ha entendido lo que es realmente el proceso espiritual. Porque si tú tienes a Krishna, le quitas los devotos, es como si cogieras a Krishna y le quitaras
su energía interna, que es la devoción. Entonces nosotros buscamos a Krishna Bhakti, no nos interesa Krishna sin Bhakti, porque uno también ve eso. Hay personas que les interesa todo de Krishna, les interesa la fama de Krishna, les interesa la riqueza de Krishna, les interesa la fuerza de Krishna, pero cuando tú le dices, ay, también tenemos devoción por Krishna, no, 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 a mí no me interesa eso. Yo no quisiera ser devoto de Krishna, yo no quisiera que él fuera mi Señor, yo no tengo la intención de rendirme a él. A mí me interesa de las cualidades que lo acompañan. Es decir, yo no quiero ser devoto de Krishna, más bien me gustaría ser como Krishna. Ya es una connotación muy, muy personalista, donde uno ya quiere ser igual al Señor como tal. Y básicamente el Señor Chaitanya nos enseña, es más grandioso ser un devoto de Krishna que ser Krishna mismo. Porque el devoto de Krishna experimenta un placer y un gusto superior más allá del disfrute que puede experimentar el Señor. En este sentido, la persona que adora es superior al objeto de adoración. La persona que es devota experimenta más felicidad que el objeto de la devoción. Entonces, básicamente son unas pequeñas observaciones, unos puntos de vista acerca de lo que es el sadhu sangha. Pues el árbol de los deseos en Vitala es lo que sostiene el columpio que estamos nosotros tratando de traer hacia nuestros corazones, pero ese árbol del Vitala también puede ser el árbol Kalpavriksa que constituyen los devotos, que lo pueden sostener a uno y sacarlo de un estado de, por decirlo así, enfermedad o crisis de conciencia, que es lo que la sociedad hoy en día está afrontando. Pues sin ese árbol de los deseos, sin esa sombra, sin ese refugio que uno puede encontrar allí, es casi imposible en cualquier etapa de fe que uno se encuentre, mantenerse y seguir profundizando más y más en la búsqueda del sentimiento que nosotros estamos intentando obtener y alcanzar. No, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, el profe Arias Santirkan, de repente tiene alguna observación, o como dijo mi amigo Ganga, cualquier pregunta con el profe Harizan. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, yo entiendo lo que tú dices sobre el sadhu sangha y que el grupo es muy importante en estos procesos y de aprendizaje, pues sobre todo cuando uno no tiene ni idea y quiere conocer y bueno, entonces yo entiendo como la importancia del grupo, pero también me pregunto cuando hay un grupo como muy bien constituido o se constituye y a veces lo que pasa con los grupos es que hay como una fusión y a veces hay una identificación muy fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer que, y yo creo que esas cosas, o sea, que la pregunta va como a qué elementos o qué cosas hay que tener en cuenta para que la sangha no caiga como en un sectarismo o que la sangha no pierda como su propósito, porque a veces uno como individuo lo puede perder y tu sangha como que te ayuda, te resuelve las dudas, pero a veces también puede pasar que la sangha completa entre como en una, como en, es que no me acuerdo el término, pero sí, como que se identifiquen con algo en específico que tal vez no sea tan positivo y que hace que, o sea, ¿cómo se puede evitar eso? Y eso también me llevaba a pensar como en el tema de la institucionalidad. Entonces, ¿cómo se hace? O sea, una institución es importante, al final se construyen porque pues implica una serie de regulaciones, te ayuda a organizar, etcétera, pero cómo también se evita que la sangha se convierta como en una institución y pierda su propósito como de apoyo en un proceso espiritual. Eso sería. Bueno, sí, podría decir unas palabras iniciales, pero sí me gustaría que Prabhupada y Sankirtan ampliara y profundizara mucho más acerca de esta pregunta, que es bien, bien, bien interesante, bien importante. Utilizo palabras del Prabhupada y Sankirtan que dice, vida espiritual no es fusiónate, fusiónate, piensa igual que yo, fusiónate. Eso es un impersonalismo espiritual ya muy, muy sutil. Vida espiritual, según la Prabhupada, es darle dosis adecuada de libertad a los devotos, sensata libertad, para que ellos puedan pensar por sí mismos y desarrollar un criterio propio, exponiendo
una sola verdad desde diferentes ángulos y aristas para que ellos puedan aplicarla de manera individual en su día a día y en su proceso espiritual. Si alguien me dice que vida espiritual es que todos pensemos igual, todos estemos bajo el mismo rasero, yo inmediatamente tengo que decir esto no fue lo que Krishna le dijo a Arjuna en el Bhagavad Gita de entrada, que Krishna en todo el Bhagavad Gita le dijo a Arjuna qué era lo que tenía que hacer. En el último verso del Bhagavad Gita, capítulo 18, 1863, creo, le dijo: Arjuna, ya te dije todo lo que tienes que hacer, pero delibera y haz lo que quieras. Krishna no le dijo, esto es, yo soy Dios y usted me tiene que hacer caso a mí, sino, ya sabe, para el infierno, papá. No, no le dijo eso. Le dijo, yo ya te dije todo lo que podrías hacer, te di el abanico de posibilidades, ahora Arjuna, delibera y haz lo que quieras según tu libre arbitrio. Pero me gustaría pues que el Prabhu Sankirtan nos compartiera ahí pronto algo más. Sí, gracias, mi Prabhu Mohan. Excelente, excelente pregunta. Y el otro día hablamos en la clase cómo van surgiendo preguntas a raíz de la misma práctica. Parece muy lindo, me llena mucho de alegría que podamos cada vez formular unas preguntas que demuestren que estamos viviendo el proceso. Así que muchas gracias. Básicamente uno debe distinguir en realmente todos esos matices internos, incluso dentro del sadhusanga y la famosa sangha, pues como grupo, digamos. Entonces se dice que uno primero quiere estar en un lugar, quiere tener una compañía general de personas con cierta afinidad. Entonces podríamos decir que existe un sangha vegetariano o existe un sangha vegano, ¿cierto? Pero uno después ya entonces no quiere profundizar y dentro de todo ese sangha vegano y vegetariano encuentra personas ya con más capacidad de austeridad, con unos intereses similares. Y dentro de esos con intereses similares va encontrando cada vez más personas con intereses similares. Llega hasta un punto donde se conforma un ambiente que es íntimo y siempre dinámico, esto es muy importante. Uno de los elementos que nombran el famoso Dara. El famoso Dara es la corriente, una corriente dinámica. Entonces todo ese círculo se va estrechando hasta que llega al conocido Swabandhu Mandala. Swabandhu Mandala es tu mandala cercana, de tu bandu. Bandu es tu amigo, tu hermano. Entonces uno va distinguiendo sin, ojalá, con la suficiente madurez para no caer en las peleas, sino entendiendo que todo está incluido, solo que está incluido en diferentes niveles. Hay unas frases muy lindas en relación con cómo hacerlo, ese proceso donde el sangha se estrecha, sí, estamos hablando de que alcanza un nivel de intimidad. ¿De dónde surge ese nivel de intimidad? Surge del interés. Ahora, si tu nivel de intimidad es construido verdaderamente bajo un avance y un interés, eso siempre va a ser sano. ¿Por qué? Porque se dice el mayor siente al menor. Entonces, así como si tú creces y creces de forma natural, o sea, pasando por las etapas necesarias, tú vas a comprender a un niño en su actuar, en sus preguntas, en sus elementos. Pero si tú creces de una manera no natural, después puedes entrar a pelear con un niño. No sé si ustedes han visto, eso es bastante curioso. Alguien que es grande, pero se iguala con un niño en el sentido de infantil con él, a pelear por algo, mi juguete, una ridiculez, ¿no? Entonces, si nuestro base, y eso es lo que debemos cuidar, es realmente natural y lo que mencionaba me parece muy importante con la buena dosis de libertad, de criterio propio, de revisar qué es lo que estoy buscando. Ayer en la noche estuvimos en una jornadita de estudio con Raúl Gupta, pues, conversando y hablando y analizando todos estos elementos de la maldad, digamos, o de cómo las cosas se vuelven turbias y entendiendo cómo es muy fácil que esto pase. Hablamos de diferentes pasos. Bueno, yo digo hablamos, pero en realidad él siempre es el que me enseña a mí. Entonces me enseñaba el producto de elementos como un descuido, dice, de un descuido, y sobre eso tenemos, bueno, viene material muy lindo ahorita que estamos trabajando en otras plataformas de academia.
Sobre eso estamos traduciéndolo pues como a talleres y a meditaciones. Pero dicen, de un descuido viene empieza todo un descuido que al no asumirlo, ¿cierto? Al no asumirlo, al no entenderlo, al no aceptarlo, como vamos a decir en la clase, yo trato de hacer como si no ocurriera. Y para eso necesito una mentira. Y esa mentira, cuando yo no vuelvo, no la trabajo, es decir, no la identifico, no es lo que sea tratada, esa mentira se va volviendo sistemática. Es decir, yo empiezo nuevas mentiras a hacer como una coraza de mentiras. Y de esa coraza de mentiras yo ya necesito después volver una persona que sea manipuladora. Y de esa manipulación yo después me vuelvo una persona que roba, que toma, porque ya yo monté una cosa de tanto esfuerzo que necesito eh, no sé, sobrepasar los límites normales. ¿A qué venía con todo esto? ¿Por qué traía a colación estos análisis? Porque la cosa es mucho más, a la mayor, mucho más presente en uno de lo que uno pudiera pensarlo. Es decir, eso pasa con cualquier individuo. De hecho, está pasando de forma constante. Nuestro mundo a veces uno piensa es como una sola cosa, pero somos un universo con miles, 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 miles de matices. Entonces, redondeando un poco la idea y dándole orden. Existe un proceso de construcción de sangha que tiene diferentes niveles de intimidad. Eso es natural y eso no significa pelear, porque es que ese nivel de intimidad lo da el interés propio, por supuesto, la base, y también lo dan los gustos, ¿cierto? Los caminos, de ponga a diferentes personas a subir una montaña y cada uno quizá la primera vez va a encontrar su propio camino. Eso como, no necesariamente están compitiendo. Claro, están las escuelas, están los procesos también, está lo desviado, todo eso no es amplio, pero a la vez tiene sus límites. Entonces existen esos niveles de intimidad. Ahora, ¿cómo avanzar? Que es nuestro tema. ¿Cómo sí vivir esa intimidad o ese necesariamente ese proceso? Es con una revisión propia de sinceridad, que para eso yo traía a colación ese proceso. Entonces, cuando uno logra en sus descuidos, en sus niveles, en sus necesidades, encontrar un nivel sano de resolverlos, ese es el sangha sano que me va a permitir tomar una dinámica normal, tomar una dinámica como verdaderamente profiláctica de los asuntos, como en el hogar, en la ropa, en todo. Tú tienes unas rutinas de aseo que te permiten, a través de unos elementos, ir solucionando. Puedes decir, no está sucio, no lo voy a ver, lo voy a guardar, ya no, no está sucio. Entonces ahí imagínate lo que pasa después. Entonces es muy interesante la pregunta, sobre eso los yogis se han preguntado un montón, lo han estudiado mucho. Yo decía al principio que me alegraba la pregunta porque implica que estamos involucrándonos en esos temas. Es la misma la pregunta de Sami, también me gusta mucho. Y entonces vamos viendo que en la medida que nosotros eh, experimentemos necesidades de comunidad o nos volvemos sensibles a la comunidad, vamos a conectar con esa respuesta. Lo han estudiado. Yo tengo unas clasecitas que no he podido subir, pero están próximas. Es lo que va a salir sobre un libro muy lindo que se llama Obstáculos no hablados en el sendero del Bhakti. Ahora, cuando leo uno ese libro, y es cuando uno ha practicado, porque también si uno llega y recién está conociendo el Bhakti, ya quiere saber lo que siente, no lo que experimenta los procesos comunitarios. Entonces al final es como que no lo va a entender, no va a ser ahí como una teoría de cosas que yo no tengo nada que ver. Como pongo yo ahora a leer los manuales de un tipo que está en la nave de la NASA. Como leer eso, pues, un poco de códigos que será un poco de términos que no entiendo. Y ya, bueno, ya soy como un tipo que fue a la de la NASA. Nada que ver. Entonces, muy lindo que el proceso nos lleve a nuevas preguntas y que podamos hacer del sangha, nosotros aportarle el sangha pureza. A veces uno piensa, no, te necesito conseguir un sangha que sea puro, y entonces ahí yo me voy a volver puro. Y eso es cierto, ese criterio existe. Pero también los yogis invitan, y eso es una frase de Bhaktisiddhanta Saraswati, tú entras a una comunidad o participas de un grupo de personas. Cuando hablamos de entrar a una comunidad uno se imagina y Mohan lo desnudó muy bien, como que voy a entrar aquí, dónde firmo, cuánto tengo que dar plata mensual, y así hay muchas comunidades, de hecho hay muchas instituciones que son así. El Vaisnavismo puede tomar formas así, ojalá siempre sean pequeñas, pero por lo general no las ha tomado. Más bien nosotros cuando hablamos, o cuando se refieren en los textos al satsanga, a la comunidad, no se refieren a eso, no se refieren a una institución, se refieren a una participación colectiva, comunitaria.
Entonces, Bhaktisiddhanta Saraswati dice, cuando uno entra ahí, dice, siempre pregunte cómo puedo mejorar. Y de hecho se explica que trascendentalmente los errores que uno encuentra muchas veces, o la primera lectura que uno debe dar es, este error se manifestó para yo sentirme útil en este lugar. Y mira que lleguemos a un sitio donde todo es perfecto, todo es muy bien, todo, entonces uno se queda ahí como que, bueno, no tengo nada que hacer aquí. Donde uno dice, no, mira, y eso se experimenta muy bonito y esa es una etapa que yo considero debemos tomar muy en serio en estos los momentos en los que uno está escuchando kata de forma más regular. Es bueno, ¿cómo les ayudo? ¿Cómo puedo participar? No es tan fácil porque las necesidades a veces no saben lo que uno quiere, los tiempos, ahora nosotros tenemos ese reto en términos virtuales, pero sí, cuando Krishna manifiesta, y eso está desde esas esferas, imagínense, Krishna dice, uy, tengo dolor de cabeza. Uf, eso es como que todas las gopis dicen, no puede ser, esta es la mejor noticia del mundo. ¿Y cómo que la mejor noticia del mundo es que Krishna tiene dolor de cabeza? Pues claro, significa que manifestó una necesidad que nosotros podemos tratar de solucionar. Entonces eso, ese es revisar el proceso, aportar, saber qué es necesario. Y como dijo hoy Mohan en varias ocasiones, eso merece unas charlas más puntuales. Vamos a estudiar ese libro y les voy a pasar los audios, pero como digo, les advierto, va a ser entendido en la medida que más participemos. Muy bello. Obstáculos no hablados en el sendero del Bhakti. Y ustedes nos han dejado muy animados con su presencia, con su atención, así que vamos a tratar de hacer más encuentros como este, más jornadas bien bonitas.